A veces la obsesión con sanar, con que tengo que sanar, con que tengo algo mal, con que algo está dañado dentro de mí, se convierte en el problema y pasas por alto la esencia de lo que te llevó a pensar que necesitabas sanar. Yo sé que suena como un revolú, pero quiero decirte que tengas mucha precaución con la forma en que te refieres a ti misma o a tu propio proceso como un proceso de sanar o como un proceso de sanación cuando se trata a nivel mental, personal, de crecimiento personal o incluso espiritual. Vamos a empezar a sustituir palabras que tienen que ver con trascender, con expansión de conciencia, en lugar de la obsesión con el paradigma de estar enfermo y necesitar sanar. Y de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del viernes de manifestación. Estoy aquí haciendo un experimento. Si me estás escuchando a través de Spotify, de Apple Podcast, quiero que verifiques el enlace en las notas del episodio porque te voy a dejar el enlace de YouTube donde puedes ver este audio en video. Sí, me estoy tirando aquí un experimento. Llevo un tiempo cocinando en mi corazón la posibilidad de empezar a hacer podcast en vídeo. No sé si vamos a hacerlo todos los días en vídeo o voy a hacer los viernes de manifestación en vídeo o voy a estar random algunos episodios en vídeo. Lo que no quiero es afectar la frecuencia del contenido de audio porque quiero hacer vídeo. Así que si me estás viendo por primera vez en YouTube, quiero que sepas que este podcast tiene miles de episodios. Por aquí abajo vas a ver montones de episodios en audio solamente. Y ahora voy a empezar a jugar un poquito con incorporar videos ocasionalmente, algunos episodios en vídeo, otros se quedarán solamente en audio. Así que si me estás oyendo a través de una plataforma de audio, te invito a que veas este video en formato de vídeo y viceversa. Si en algún momento quieres seguir escuchando mi contenido y me estás viendo por YouTube, me puedes escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de todas las plataformas de audio. En las notas del episodio están los enlaces aquí abajito para que puedas hacer clic y escucharme en cualquier otra plataforma de audio, ¿ok? Muy bien. En caso de que me estés viendo por primera vez a través de YouTube, quiero que sepas que este podcast es diario y cada día de la semana hablamos de un tema diferente. El podcast trata en esencia del proceso de transición de una persona que vive como profesional, que trabaja de forma tradicional o se formó a nivel profesional y está en su transición de empleada a dueña de negocio, por eso se llama Renuncia Feliz. Sin embargo, no tiene que ver con renunciar. En realidad, la temática central tiene que ver con el proceso de emprender como una forma de tener una transición personal, interior. El deseo de emprender, el transicionar de empleada a dueña de negocio, en realidad parece ser una transición fiscal o legal o cambiar de un tipo de trabajo a otra forma de trabajar. Sin embargo, la forma en que yo lo enseño, lo abordo desde la conciencia. Enseño el emprendimiento como un proceso de sí, creamos valor, creamos productos, facturamos, tenemos clientes, toda esa parte estratégica y técnica. Hay unos días de la semana donde los hablamos. El resto de los días hablamos de mentalidad y del aspecto espiritual del proceso de emprender. Y los viernes, como hoy, hablamos de el tema espiritual, la parte espiritual en el proceso de emprender y se llaman los viernes de manifestación, ¿verdad? Porque tenemos el aspecto práctico en el conseguir metas y está el aspecto interior. Yo hablo de dos juegos. En el camino de emprender tenemos el juego externo y el juego interno. Esta explicación es para esas personas que estén viendo este video por primera vez y que a lo mejor dicen, pero ¿quién es esta? Nunca la había visto o no sé de qué trata este podcast. Aquí tengo personas que están trabajando en sus empleos y me están escuchando porque aspiran a emprender. Aquí tengo personas que ya están emprendiendo, pero no han hecho la transición como tal de empleados a dueños de negocio a tiempo completo. Hay personas que ya están listas para hacer la transición, pero a nivel mental y espiritual todavía no han hecho, no han cerrado el ciclo de la transformación interior que requiere hacer este cambio. Y hay muchos emprendedores ya de carrera, incluso empresarias y empresarios de muchos años que oyen este podcast y escuchan esta programación porque les encantan los temas que hablo. Así que los lunes, por el momento, los lunes son de mindset, los martes son
de estrategia. Los miércoles son tema libre. Aquí vengo a contestar preguntas o a traer algún tema que haya surgido de la misma comunidad. Los jueves son de temas de contenido y los viernes son de manifestación. Y los fines de semana, cuando hago episodios, tenemos los sábados de confesiones, donde yo les cuento como el backstage del proceso de mi propio camino como empresaria. A veces hablo de temas familiares, de temas personales. A veces hablo de anécdotas de cosas que he aprendido o que me ha ido bien o que me ha ido mal. Y los domingos hablo sobre organización y planificación. Así que básicamente esa es la programación de este podcast. Y hoy es viernes de manifestación. Así que lo que traigo hoy es una reflexión sobre la obsesión que tenemos constantemente con es que eso lo tengo que sanar. Cuando estamos en el camino espiritual, cuando estamos en un proceso de despertar de conciencia, que eso lo hablé en el episodio anterior. Si no has escuchado ese episodio, te sugiero que lo escuches, está solamente en audio. Lo voy a poner aquí en las notas del episodio para que con un solo clic puedas ir a escuchar ese episodio donde te explico qué es el proceso de despertar de conciencia, sobre todo en este contexto de emprender, ¿verdad? Porque emprender tú puedes emprender como emprende todo el mundo. Cambié de empleo, me monté un negocio, renuncié, ahí estoy metiéndole al trabajo, o lo incorporas como parte de un proceso de transición interior y personal. Y de hecho, si tú te miras los maestros espirituales de casi todas las tradiciones espirituales o religiosas, han sido renunciantes, renunciaron. Por ejemplo, Buda renunció a todo el reino que había heredado y a su castillo y a sus sirvientes y a su entorno. Jesús también, Jesús fue un renunciante, renunció a todo, dejó a su familia, se fue a su misión de vida. Y la mayoría de estos líderes políticos, espirituales, como Gandhi, por ejemplo, que se le conoce como una especie de maestro espiritual, pero en verdad era un hombre secular, abogado, que logró la liberación de India. Y una de las cosas que soltó el otro renunciante. Y cuando mires a las personas que han hecho algo importante por la humanidad o han hecho una aportación al mundo espiritual, son renunciantes. No necesariamente a un empleo, pero renunciantes a los apegos, renunciantes a las creencias tradicionales, renunciantes a lo que es la identidad que tenían antes de su proceso espiritual. Hay personas incluso que hasta renuncian a su nombre, se cambian el nombre, adoptan un estilo de vida totalmente distinto. Así que el camino del renunciante, del que yo hablo aquí, aparenta comenzar con que quiero renunciar a la vida tal como la conocí o la vida como la he vivido hasta ahora, pero en el fondo es un llamado, es una inquietud a que la vida no puede ser solo lo que otros me dijeron que tenía que hacer. Y por eso, dentro de mi contenido y dentro de este podcast, tú vas a ver que me puedo ir muy espiritual como hoy, o puedo venir mañana o pasado con un tema ultra estratégico. ¿Por qué? Porque dentro, digamos, el ancho de banda del camino de emprender tiene estas dimensiones. Dentro de ese camino está el aspecto del juego externo, mercado, cliente, público, precio, estrategia, y está el juego interno. Y yo le digo siempre a mi comunidad, y si tú me oyes aquí hace tiempo, sabes que digo constantemente, como es adentro, es afuera. Tú quieres cambiar la forma en que estás teniendo resultados, hay que trabajar primero con cómo estás creyendo, pensando, hablando, accionando. Desde una perspectiva distinta, tú puedes implementar la misma estrategia y tener un resultado diferente. Pero la mentalidad que creó una situación de escasez, por ejemplo, que creó un resultado que no hubo resultados, esa mentalidad no te va a dar un resultado distinto. Hay que pivotar aspectos internos que son estratégicos. Así que constantemente estoy yendo del juego interno al juego externo. Y hoy estamos hablando del juego interno. Como parte del proceso interno, a veces adoptamos frases, jergas, palabras que oímos en los cursos que tomamos, en los libros que leemos, en los mentores que escuchamos. Y una cosa que yo observo, y llevo rato, te digo que años, con una incomodidad, y fíjate que yo hablo de la sanación, yo hablo de soltar, yo hablo de dejar ir, yo hablo de sanar heridas de tu pasado, de creencias de tu hogar, de tu crianza, de tu infancia.
Sí, porque usamos el paralelismo de la sanación física o biológica para referirnos a sanar heridas, ofensas, carencias. Sin embargo, en días recientes estuve en una conversación con un colega que también está en este mundo un poco más involucrado que yo en términos espirituales, con lo que es la manifestación y con lo que es el camino espiritual de toda persona que está emprendiendo. Y estábamos como filosofando y en un punto dado nos quedamos así pensando, en realidad, ¿será que necesitas sanar? ¿Será que en realidad hay algo que sanar? ¿O se trata de que cuando trasciendes a otro nivel de conciencia, se desbloquea otro nivel de visibilidad y por lo tanto ves las cosas de una forma distinta? Aunque la herida o la ofensa o lo que te sucedió esté allá abajo en el nivel de conciencia donde ocurrió, cuando tú trasciendes a un nivel de conciencia más elevado, de momento tú dices, mira, si eso fue lo que pasó, este fue el hecho, mira la historia que yo me conté, ya a este nivel ni se siente como una herida, ni se siente como una ofensa. No significa que lo sanaste o que lo trascendiste, es que tú te moviste del nivel de conciencia donde creías unas cosas sobre un incidente o sobre un evento o sobre un entorno en el que creciste o te formaste, y cuando vas trascendiendo a nuevos niveles de conciencia, en ese nivel de conciencia no existe ese drama pertenece a otro nivel de conciencia. ¿Me explico? Cuando tú visualizas las escalas de la frecuencia de las emociones que yo te he hablado en episodios previos, y en caso de que no sepas de lo que te hablo, también te voy a dejar aquí abajito un enlace para que hagas clic y veas el diagrama de la frecuencia de las emociones del Dr. Hawkins, que pone a la frecuencia de las emociones en una escala de 0 a 1000. Pues tú te vas a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con la ira, el enojo, el coraje, la rabia, todo eso está en niveles muy bajos, en una vibración muy baja, y eso genera unas consecuencias, un estilo de vida, un estado anímico, y por lo tanto propensa a que tu sistema inmunológico esté más debilitado porque estás usando toda esa energía en cargar esa emoción, y eres más vulnerable a enfermarte, eres más vulnerable a tener accidentes, eres más vulnerable a otras cosas, ¿verdad? Mientras más bajita o más densa estás participando en la vida de ese nivel de frecuencia de la base, es como si fuera una pirámide invertida. Bueno, lo puedes usar al derecho también. Esas emociones de la base, pues mantiene la mayoría de la humanidad está ahí, entre 0 y 200. En la escala de 0 a 1000, la mayoría de la humanidad está entre 0 y 200. La mayoría. Los que estamos empezando a despertar, elevándonos un poquito más arriba del drama de la humanidad, de las guerras de la humanidad, de las noticias de la humanidad, del caos de la humanidad, de lo que las noticias dicen, de lo que la sociedad dice, tienes que oír el episodio de la semana pasada. Recuerda que está aquí abajito para que entiendas un poco a lo que me refiero. Cuando trascendemos a otro nivel de conciencia, que está el nivel neutro, o por ahí arriba empiezan las emociones que generan unas frecuencias más sutiles, más elevadas. Y bueno, ya arriba de 200, arriba de 300, arriba de 400, arriba de 600. Los que saben mucho de esta teoría de la frecuencia de las emociones y de los estados en los que vibramos a mayor o a menor escala, dicen los estudiosos de este tema que maestros como Jesús o como Buda vibraban en un nivel 800 a 1000. Y escúchate esto, la razón por la que, por ejemplo, se le adjudicaban milagros a Jesús o milagros a Buda o milagros a estos maestros ascendidos, que es como se le conoce, o iluminados, o que se le consideran en las distintas religiones como dioses o divinos o con superpoderes, lo que pasaba era que estaban vibrando en una frecuencia tan elevada que las personas que les rodeaban, los enfermos, los leprosos, los cojos, los otros que estaban dentro del drama del caos de la humanidad, allá en una frecuencia bien bajita, lo que dicen estos expertos es que lo que estos maestros ascendidos hacían era
elevar la frecuencia de esas personas. Y en el momento en que elevaban, al estar cerca de ellos, contagiaban de su vibración al espacio en que llegaban. Al elevarse la frecuencia de esas personas desde un nivel de vibración, desde un nivel de conciencia más elevado, la enfermedad no existía, el dolor no existía, el caos no existía. Claro, la humanidad que está vibrando por debajo de 200 dice, milagro, ocurrió un milagro, que esta persona lo tocó y se sanó. Claro, tú crees lo que tú quieras creer. Yo no estoy aquí para convencerte de nada. Lo que quiero es tener esta reflexión contigo de que cuando nos obsesionamos con la idea o la necesidad de sanar o de sanación, no solo biológica, sino en este caso estoy hablando de temas más emocionales, mentales, estado de ánimo, creencias. Ay, que tengo que sanar esta creencia de escasez, esta mentalidad de escasez. No tienes que sanar ninguna mentalidad de escasez. Mejor piensa en trascender al siguiente nivel de conciencia donde la escasez no está. O donde cada vez hay un nivel de escasez más pequeño. Y cuando esté en otro nivel de conciencia, donde lo que se manifiesta en ese nivel es abundancia, por ejemplo, es salud, es amor, son relaciones. De momento tú dices, bueno, pero ¿qué fue lo que cambió? A veces tú ves personas que tú dices, pero ¿cómo es posible que esa persona, sin educación, sin tener los recursos, de momento pasó de aquí a acá, a nivel de aportación al mundo o a nivel de acceso a recursos? Llamémosle abundancia, y no quiero referirme exclusivamente al dinero. Y me encanta usar de ejemplo a Jesús porque Jesús tiene una historia de pobreza material y sin embargo era en su existencia, lo que se cuenta de su existencia como humano es que no le hacía falta el dinero. Era tan abundante y su energía y su frecuencia estaba tan elevada que donde había necesidad se generaban los peces, se generaba el vino, se multiplicaban los panes, porque estaba conectado con una frecuencia de abundancia. Y no tiene que ver con acceso a monedas o a dinero, que al final de cuentas son símbolos, papelitos. ¿Qué es el dinero? Es una construcción humana. El dinero no está en la naturaleza. Es transferencia de energía, es transferencia de conciencia. ¿Qué es la sanación? Transferencia de un estado de conciencia a otro estado de conciencia, de una frecuencia a otra frecuencia. Así que cuando te refieras a ti misma o a ti mismo como es que necesito sanar tal cosa, es que cuando yo logré sanar lo que me hicieron en mi casa, es que cuando yo logré perdonar, es que cuando yo es que tengo que sanar esta mentalidad, no tienes que sanar nada, porque sanar también crea un contexto de enfermedad. Y el contexto de enfermedad automáticamente te ancla en una frecuencia más bajita. No sé si se entiende lo que te estoy queriendo decir. Me encantaría, si me estás viendo en YouTube, que me pongas en los comentarios si lo que te estoy explicando se entiende y tiene sentido para ti. Y si me estás escuchando por Apple Podcasts o por Spotify, pues tómale una captura a la carátula del celular donde se vea el título del episodio y envíamelo para yo saber qué te refieres a este episodio. Mándame un mensajito de texto por el DM de Instagram. Estoy en Instagram como @renunciafeliz, igual que aquí en YouTube. Y déjame saber si este tipo de conversación resuena contigo, tiene sentido para ti. Así que, más que todo, más que recomendarte nada, hoy vengo a hacerte una invitación con el uso de la palabra, con el uso de cómo te expresas, porque hablas como piensas. Piensas de acuerdo a cómo está tu mentalidad, y tu mentalidad es la que accede a los niveles de conciencia. Empieza intencionalmente a acceder a otro nivel de conciencia donde ya no es necesario hablar de salud o enfermedad, donde no es necesario hablar de sanar o de perdonar. Estamos trascendiendo, estamos accediendo, estamos expandiendo nuestra conciencia, ¿ok? ¿Se entendió? Me encantaría saber si esto es algo que, lo voy a dejar aquí, pero me gustaría saber si es algo que resuena contigo, que te deja con deseos de continuar la conversación. Si es así, me lo puedes dejar aquí en los comentarios de YouTube, o si me estás oyendo por alguna de las plataformas de audio, me puedes dejar un mensajito de voz a través del DM de Instagram. Estoy por allá como @renunciafeliz. Todos los enlaces de lo que te he explicado por aquí, el episodio de la semana pasada sobre lo que es la expansión de conciencia
y la gráfica de la escala de la frecuencia de las emociones, todo eso te lo estoy dejando abajito en las notas del episodio. Gracias por escucharme y si fue valioso para ti, solamente te voy a pedir que le des share al enlace que está aquí abajito, tanto en las plataformas de audio como en YouTube. Le puedes dar share o copy al enlace para compartir este episodio con esa amiga o con ese grupito de amigos que están en el proceso de expansión de conciencia y también son emprendedores o están aspirando a emprender. Créeme, es un tipo de contenido que no abunda por ahí, pero el que lo encuentra se siente como que llegó a casa. Gracias por escucharme, que tengas un lindo fin de semana. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.